¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, una vez más para compartir con ustedes algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Bienvenida Maite Sarasola, buenas noches. Muy buenas noches, Janovar, ¿cómo le va? Muy bien, y hoy nos toca un tema que está relacionado... Te gusta, aparte. Sí, me gusta, ¿por qué no? Que tiene que ver con la relevancia histórica y global de Alemania, no solamente en Europa, sino también en el mundo, pero particularmente porque culmina el ciclo de Angela Merkel, una mujer que ha marcado un hito, no solamente por los temas y el momento que le tocó abordar, sino porque ha tenido un periodo extenso de 16 años al frente del gobierno alemán, que la ubica entre los cancilleres que han durado más, junto a Helmut Kohl y Konrad Adenauer, particularmente de su mismo partido. Exacto, y recordemos que se despide Angela con una derrota en las urnas de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, que en estas últimas elecciones quedó segundo detrás de los socialdemócratas liderados por Olaf Scholz. Terceros quedaron los verdes, cuartos los liberales y quintos la ultraderecha, que es Alternativa para Alemania. Esto va a ser clave, especialmente el tercer y el cuarto puesto, este vínculo entre los verdes y los liberales, porque bueno, se presenta un escenario complejo. Acá estamos viendo los resultados de las elecciones. Es un escenario complejo para que se pueda armar este futuro gobierno. Se habla de quizás un acuerdo entre verdes y liberales previo a una negociación, así que bueno, habrá que ver estos dos partidos que van a ser claves para lo que refiere al futuro de Alemania. Sí, para entenderlo, para los uruguayos que tenemos un régimen presidencialista es un poco complejo y se habla justamente de la incidencia de estos dos partidos más pequeños porque, como se ve, el margen, el porcentaje ha sido muy estrecho. Para tratar de entender cómo se constituye este gobierno, estuvimos dialogando con la historiadora social y observadora a nivel internacional, Christiane Schwarz, que además formó parte del comité que se encarga de las elecciones en Alemania, del control de las elecciones, y nos va a explicar cómo se conforman esos gobiernos de coalición, de qué manera y por qué la importancia de estos partidos menores que van a tener un rol fundamental en la construcción de este nuevo gobierno. Primero aclarar que aquí el canciller es el jefe de gobierno, ¿no? Bueno, se elija en un proceso más largo. Empieza con un voto de los miembros de la Asamblea General de cada partido, donde eligen un candidato a la Cancillería, ¿sí? Y luego, después de las elecciones, normalmente o regularmente la población vota por un partido, ¿sí? Entonces el partido con más votos empieza las negociaciones de coalición para luego, normalmente el jefe de ese partido va a ser el canciller, ¿sí? Pero el proceso es el siguiente. Después de las negociaciones de coalición, el presidente propone a la persona que más chance tiene de conseguir una mayoría, ¿sí? Entonces, los que elijan son los miembros del Parlamento, porque puede ser, depende todo de los partidos que forman la coalición. Como son, por ejemplo, ahorita, en estas elecciones pasadas, los conservadores y los socialdemócratas son muy cercanos, ¿no? Llevan un punto X, ¿sí? Entonces, puede ocurrir el caso de que el candidato Laschet de los conservadores logra conducir negociaciones de coalición exitosas con dos otros partidos, entonces va a ser él el votado, ¿sí? Aunque su partido no consiguió la mayoría de votos. Se gobierna en coalición por la cuestión de votos, ¿no? De mayorías, ¿sí? Un gobierno de minoría, pues a los alemanes no les gusta, nunca ha ocurrido. Yo creo que por una cuestión de estabilidad, de mayorías, quieren una mayoría segura, ¿sí?
y por la cantidad de votos y porcentajes se necesitan, o más probable, serían 3 partidos involucrados esta vez, aunque también pueden seguir con la misma coalición que nombran aquí la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas. Eso por la cuestión de porcentajes es posible. Lo que pasa es que a nadie le interesa seguir con eso, ¿no? Entonces esta vez van a ser 3 partidos necesariamente. Tanto los liberales como los verdes van a ser parte de esa coalición y son ellos que van a poder elegir o decidir si va a ser o con los conservadores o con los socialdemócratas. Bueno, y mientras se termina de definir este escenario que explicaba Cristiane, Merkel va a seguir a la cabeza como canciller, esta mujer que estará cerrando pronto, o se espera, veremos, un ciclo que, bueno, según la revista Forbes, la puso como la mujer más poderosa del mundo 9 veces y se la considera una figura extremadamente relevante del siglo XXI. Sí, aunque la carrera política de Merkel comienza mucho antes, precisamente con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, comienza a construir su trayectoria política de alguna manera apadrinada, como se dice, por el entonces canciller Helmut Kohl. Por otra parte, Angela Merkel es una mujer nacida en Hamburgo, pero vivió prácticamente toda su vida en la Europa del Este, o mejor dicho, en la Alemania del Este, en la DDR, porque su padre era un pastor evangélico y fue destinado a ese lugar y allí comenzó a construir precisamente su vida, primero universitaria, pero después también su carrera política. Bueno, y vamos a ver un breve repaso de lo que fue esta carrera política que recordemos que Merkel comenzó a los 35 años. El 2 de diciembre de 1990, a un año de la caída del muro de Berlín, ingresó al Parlamento con 36 años como parte de una nueva generación de liderazgos surgida de la reunificación alemana, sellada el 3 de octubre de ese año. Ocupó la banca hasta 1991, cuando el canciller Helmut Kohl, considerado su mentor y padre de la reunificación, la nombró ministra de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud. 4 años más tarde, le asignaría la cartera de Medio Ambiente, Conservación Natural y Seguridad Nuclear hasta 1998. Ese año, la Unión Demócrata Cristiana perdió las elecciones y Kohl dejó el gobierno sospechado por irregularidades en la financiación del partido. En ese momento, Angela Merkel dio un paso al frente y reclamó su renuncia al liderazgo partidario en 1999. En el año 2000 fue proclamada presidenta del partido, cargo que recién dejaría en 2018, al decidir que ya no buscaría otra reelección. 5 años después de quedar al frente de la CDU, logró su primer triunfo electoral, convirtiéndose en la primera mujer canciller en la historia alemana y empezando a marcar toda una generación de su país y del resto de Europa. Y precisamente a Angela Merkel le toca, estar en un momento particularmente difícil del mundo. Recordemos que llega a la Cancillería en el año 2005, cuando ya estaba desatada la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo en Afganistán, en Irak, y justamente Alemania era uno de esos aliados necesarios para todo eso que estaba ocurriendo en ese momento en Oriente Medio, sobre todo, y en Asia. Por otra parte, tenía desafíos internos importantes, como por ejemplo, la generación de trabajo, abatir el déficit que tenía Alemania y también cambios tributarios muy importantes que van a agravar la riqueza y también las ganancias. Todos destacaban sus aspectos ideológicos, pero Merkel se fue corriendo, podríamos decir, cada vez más hacia el centro de lo que se preveía un gobierno mucho más de derecha que el que finalmente terminó ejerciendo. Y ese viraje tuvo algunas particularidades después, porque le tocó protagonizar momentos importantes y dramáticos, como la crisis económica del 2008, donde tuvo que asistir precisamente a los problemas que tenían los países mediterráneos, Portugal, España, Italia, pero muy particularmente Grecia, al que, según dicen algunos analistas, salvó de quedar fuera de la zona euro. Exacto, y 12 años
después de lo que fue esa brutal crisis, llegó la pandemia. Estamos hablando de 2020. ¿Y en qué fue lo que se destacó Alemania? Bueno, en ser los primeros en destinar fondos, estamos hablando de cifras récord. En la pantalla podemos ver 156 millones de euros fue lo que destinaron el año pasado para hacer frente a lo que fueron las graves consecuencias económicas y sociales y que siguen siendo de esta pandemia, pero no solo lo hicieron dentro de su país, sino que también empujaron un plan junto con Francia para rescatar a los países de Europa que, bueno, que estaban también más complicados con esta situación. Sí, y después le tocó otro momento clave en la historia porque vivió todo el proceso del dramatismo que generaban los migrantes que llegaban precisamente a Europa, producto de la primavera árabe y de estas guerras de las que estábamos hablando. En la foto que estamos viendo tiene que ver con una niña refugiada palestina que se puso a llorar cuando sabía que no sería aceptada en Alemania y dijo Merkel en ese momento, no podemos decirles a todos que sí, pero después cambió su postura y derribaría ese propio muro con una frase que marcó ese momento que era Wir schaffen das, podemos hacerlo. ¿Qué quería hacer Merkel? Bueno, generar un ámbito para que los demás países de la Unión Europea también aceptaran a los migrantes, cosa que no le fue muy bien con esto porque evidentemente no todos los países la siguieron, pero sí le generó algunos inconvenientes a Merkel por esa postura, incluso dentro de la propia Alemania, distanciándose con respecto a algunas posturas que había dentro de su propio partido, la CDU. Sin embargo, en 2017 decidió buscar un nuevo mandato, a pesar de que todo el mundo creía que ya iba a dejar la Cancillería, por la amenaza que representaba la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos y las relaciones con Europa y en particular, naturalmente, con Alemania. Totalmente. Y bueno, pensando un poco de qué es lo que va a pasar con todo este panorama y para seguir analizando vamos a recibir a Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales de Chile y también doctora en estudios europeos por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, entre otros tantos títulos que tiene también. Tuvimos que acortarlo un poco. Beatriz, buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, podemos empezar preguntándote si nos puedes dar una visión general de lo que fueron los resultados de estas últimas elecciones en Alemania. Bien, yo creo que de manera general lo sorpresivo es en general en Alemania y en el resto de Europa, es la erosión del bipartidismo tradicional que ha habido entre la socialdemocracia y los demócratas cristianos, ¿no? Dos grandes partidos que se fueron alternando siempre en el poder en Europa y como vemos en Alemania desde el año 2013, pero ya antes en el 2009, había que crear coaliciones, ¿no? Entonces primero hicieron coalición con los liberales, 2013-2017 se creó el gran pacto de coalición entre los dos partidos tradicionales, los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Y eso, digamos, que cambia mucho el panorama político porque se amplía el abanico de demandas sociales y ciudadanas. Como bien estaban diciendo ustedes, hoy en día, por ejemplo, irrumpe también en el Bundestag un partido que por suerte no ha tenido tanto éxito, que es el partido de extrema derecha, ¿no? La Alianza también para la Democracia, para Alemania, que es el AfD, sí ha sido más sorpresivo el auge que está teniendo el Partido Ecologista, el Partido Verde. Entonces, en este sentido, hay un abanico de agendas que, digamos, lo complejo es cómo van a dialogar esas agendas tan distintas, económicas, sociales, políticas, verdes, en el futuro de Alemania, ¿no? Pero estamos viendo que los dos grandes partidos han dejado atrás a sus militantes tradicionales. También hay una desafección hacia los partidos políticos importantes en todo el mundo y eso ha hecho que se vayan creando nuevos partidos alternativos y estos partidos más pequeños tradicionalmente se llaman partidos bisagra. No es que antes no existieran partidos pequeños, siempre ha habido en Europa un multipartidismo, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o muchos países latinoamericanos que tienen un régimen presidencialista
y siempre han sido muy bipartidistas, ¿no? Pero realmente hasta ahora siempre ha gobernado un partido o demócrata cristiano o socialdemócrata. Beatriz, ¿cuál es el escenario más probable? Está claro que Alternativa para Alemania queda fuera de cualquier coalición. Todos ya antes de las elecciones dijeron que nadie iba a pactar con este partido por sus características. Pero, como tú decías, los verdes, que tuvieron expectativas de tener una votación mucho mejor que la que finalmente tuvieron, igualmente es uno de esos partidos bisagra junto a los liberales. Ya hubo una intención en algún momento con aquella famosa coalición jamaica que no funcionó porque las relaciones entre los liberales y los verdes no siempre son compatibles, pero sin embargo ahora son estos dos partidos los que tienen la llave del asunto. ¿Cuál es el escenario que se plantea? Bien, una coalición, hay varias coaliciones posibles. Una coalición en Alemania está sujeta a negociaciones una vez que ya se conocen los resultados, evidentemente que se puede sondear también previamente entre los partidos. En este sentido, es muy difícil la coalición entre los verdes y los liberales, ya sea que elijan gobernar con los socialdemócratas o con los demócratas cristianos, ¿no? Yo te diría que hoy en día es mucho más proclive una coalición con los socialdemócratas porque hay una agenda compartida entre el movimiento verde ecologista y los socialdemócratas, mucho más que con Angela Merkel, con el partido demócrata cristiano. No está muy claro si Scholz, al revés, el líder del partido demócrata cristiano va a seguir en la misma senda de Angela Merkel. Él en su campaña electoral no ha sido rupturista, no quiere innovar en un momento en el que estamos en una crisis de pandemia, en el que además es una crisis social, económica. Hay grandes desafíos como el cambio climático y eso se hizo ver también en las inundaciones en Alemania hace unos meses. Y en ese sentido, el Partido Verde siempre ha criticado al gobierno demócrata cristiano como un partido mucho más conservador en lo económico, con una visión poco social, porque evidentemente cuando siempre hablábamos de la lucha contra el cambio climático, siempre ha tenido una mirada económica, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a las empresas? ¿Por qué Europa es menos competitivo si quiere proteger el medio ambiente? Por ejemplo, que a lo mejor no lo hacían los chinos, pero hoy en día China también está comprometida con el medio ambiente, tampoco se comprometían los norteamericanos. Entonces Alemania tenía una agenda medioambiental muy importante, pero no era tan ambiciosa. Y el medio ambiente, como hemos visto, tiene un impacto en la sociedad. Y en ese sentido son las nuevas generaciones las que han criticado digamos, conservadurismo del partido de Angela Merkel y, por tanto, es un voto de castigo también a su partido, al Partido Demócrata Cristiano. Y en ese sentido ha salido, digamos, ganando la socialdemocracia. O sea, está claro que esta falta, digamos, de que los dos grandes partidos, ninguno ha ganado con una mayoría suficiente, refleja unas divisiones en la sociedad y una visión de la sociedad en el que hoy en día los estadistas, los partidos políticos no están a la altura, ¿no? También es muy difícil, como estaba diciendo, estar a la altura en un momento de una crisis sanitaria, económica y social tan grave como la que se está viviendo en el mundo. Beatriz. Pero no obstante, sí. Sí, no, perdón, para ir cerrando, Merkel no solo ha sido una referente para Alemania, sino también para la Unión Europea. ¿Qué implica para el bloque la salida de ella también? Bien, Alemania evidentemente es el motor de Europa porque es la primera economía, ha sido el primer exportador mundial hasta que fue desbancado por China hace unos años, pero también ha sido un líder político. Los dos grandes motores políticos de la integración europea han sido Francia y Alemania. Lamentablemente, yo te diría que desde el presidente de Hollande y ya
con el presidente Macron, Alemania ha perdido ese liderazgo y ese liderazgo lo retomó entonces la figura de Angela Merkel. En temas muy complejos como por ejemplo salir de la crisis económica del 2008, donde ella pidió mucha austeridad para Europa, mientras que Estados Unidos tenía una política expansiva de gasto, en Europa se hacía una política restrictiva. El tema migratorio que habían mencionado también antes, ella ha sido muy generosa con el tema migratorio, mientras que otros países no lo eran. Y en ese sentido llegó a un pacto migratorio europeo, ella ha sido forjadora de consensos, ¿no? Y alguien tiene que tener ese papel en la Unión Europea, donde tenemos 27 países con agendas muy distintas, agendas domésticas, agendas de política exterior. Si bien ha liderado muchas dimensiones también, como por ejemplo la ecología y el Pacto Verde en Europa, también se le ha criticado muchas veces que políticamente Alemania sigue siendo un Estado en el sistema internacional débil, débil en el sentido que no ha sido capaz de frenar la política de Putin en Rusia, no ha sido tampoco capaz de frenar digamos, los resquicios que hay todavía de países en el este de Europa como Polonia o Hungría, que están erosionando también su democracia, y tampoco se supo enfrentar tampoco a Estados Unidos, a Donald Trump, en un momento en que Donald Trump estaba haciendo una política exterior muy unilateral, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, tiene sus ventajas y desventajas. Tendríamos que ver si un sucesor de Angela Merkel consigue ir más allá que ella y desmitificar la idea de que no hay nada más después de Angela Merkel, ¿no? De que ella tiene la vara muy alta y nadie puede seguir ese liderazgo. Yo creo que hay que ver, o sea, para mí lo complejo no es quién va a liderar Europa, sino cómo va a ser estable esa coalición. Una coalición entre liberales y verdes que realmente tienen una agenda económica y social muy antagónica. Muy bien, Beatriz Hernández, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, y nosotros vamos a hacer una pausa y después nos metemos de lleno en este tema con nuestro compañero Álvaro Padrón para seguir analizando esta realidad de Alemania tras la salida de Angela Merkel. Hablábamos de las elecciones en Alemania, pero queremos analizar un poco también de cómo deja esto a Europa, el bloque, y para eso recibimos a nuestro analista Álvaro Padrón. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Hablamos de elecciones entonces, todavía no sabemos qué va a pasar en Alemania. ¿Dónde está parada Europa en este cambio de época que se está viviendo? ¿Dónde está parada? Seguro que la invitada en el tercer bloque nos va a poder hablar con mucha más propiedad. Capaz que con ojos latinoamericanos yo trato de pararme un poco en lo que... ¿Se acuerdan? Hablábamos en el primer programa del contexto internacional, porque yo creo que lo que hay que mirar es esa época, que además se está transformando, y me parece que en ese marco es que uno termina tratando de identificar cuál es el papel de Europa. En ese primer programa decíamos que hay una transición hegemónica, que el poder está migrando de Occidente a Oriente. En general de China, se simplifica de Estados Unidos a China, pero en gran medida Europa es Occidente, o sea, también está de alguna manera en esa batalla y yo diría perdiendo peso en esa disputa global. Ya le había pasado en la transición anterior, que fue la transición de Inglaterra a Estados Unidos, cuando Estados Unidos empieza a ocupar ese papel hegemónico. Inglaterra tenía el control de casi el 30% del territorio del planeta y pierde esa hegemonía con Estados Unidos y por lo tanto también la pierde de alguna manera Europa, ¿no? Que tenía siglos de una centralidad político, militar, económica, cultural. Siempre me pregunto si la hegemonía cultural de Estados Unidos la logró incorporar, porque en muchos sentidos esos niveles de hegemonía son muy diversos y no tienen los mismos tiempos, ¿no? Pero lo que está claro es que Europa
sufrió en la transición anterior un golpe muy grande, entre otras cosas 2 guerras mundiales, y ya que hablamos de Alemania, en particular en la Segunda Guerra Mundial, quedó prácticamente destruida. Y yo creo que lo milagroso o lo muy potente es cómo se recuperaron. O sea, Europa logró de alguna manera ser de nuevo, aún perdiendo esa hegemonía, un actor relevante en la escena internacional. En esta transición actual uno siente a una Europa menos protagonista. Y por lo tanto creo que es parte de esa imagen que hay de una cierta crisis, de un cierto desplazamiento de la Unión Europea. Ahora, es como el jamón del medio, se dice, ¿no? Es una de las mejores partes del mundo, y en verdad que lo es. Una región rica, altos niveles de calidad de vida y de consumo, democracias ejemplares, niveles de igualdad. O sea, todo es muy discutible, ¿no? Porque muchas de estas cosas están en crisis o en problemas, pero estamos hablando de una región muy potente, así que, en mi opinión, seguro va a dar pelea y lo que tendrá que encontrar es el lugar que le corresponda en esta disputa y, por supuesto, lo va a intentar dar. Ahora, Álvaro, en este escenario nuevo que tenemos, con potencias como Estados Unidos, como China, que ahora ocupa un lugar relevante, la unidad de Europa es fundamental por una cuestión de tamaño, de volumen, de economía, de dinero, si se quiere. Ya no hablamos de cuestiones estrictamente militares, pero sí que la Unión Europea hoy viene a ser un gran país, si se me permite el término. Sí, bueno, es la llave de ellos, ¿no? Inventaron la forma de integrarse. Yo creo que es una de las cuestiones más interesantes de las últimas décadas, haber pensado un modelo de inserción internacional a partir de la integración regional. Y usaste la palabra clave, ¿no? La unidad hace la fuerza, aún en una lógica de haberse matado entre ellos, ¿no? Entonces, fue muy importante ese concepto, es un concepto que hemos también de alguna manera intentado retomar en América Latina, que es la idea de integrarse, de sumarse, de unirse para tener más fuerza y pesar en un mundo cada vez más complejo y sobre todo donde los pesos pesados son realmente grandes, ¿no? Sí. Álvaro, vos hablabas de una Europa menos protagonista. ¿Esto puede estar vinculado con una menor interdependencia entre los países también, de la crisis que se ha hablado mucho dentro de la Unión Europea, las diferentes opiniones, los diferentes encares respecto a los temas? Recordemos que la interdependencia se gestó también por una necesidad después de la Segunda Guerra, de alguna manera. Mientras más dependientes somos, menos chances o menos vamos a intentar pelearnos. ¿Hay como una separación o una distancia entre estos países? Tuvimos el Brexit hace poco, por ejemplo. Sí, son muchas cosas las que planteaste. Sí, claro. Me gusta una referencia a que, entre otras cosas, el origen de la Unión Europea es la idea de no volver a permitir nunca más una guerra, ¿no? Claro. Y por eso tiene tanto que ver Francia y Alemania, se decía, ¿no? El carbón y el acero, era como la base material que garantizara que luego no hubiera una hipótesis de conflicto. Entonces, en ese sentido yo creo que fue exitosa desde el punto de vista político, fue exitosa desde el punto de vista geopolítico porque le permitió a Europa mantener una presencia internacional, aun cuando fuera perdiendo esa hegemonía en relación a Estados Unidos, porque claramente negociaba con otra fuerza. Yo creo que también fue exitosa al inventar un modelo de inserción internacional y al construir una lógica muy interesante, que es la idea de la supranacionalidad, de una ciudadanía compartida. Hablamos de la moneda también, por Sí, ejemplo. ni que hablar. ¿No? Que En quitando- términos, quitando el tema la convergencia monetaria, terminar teniendo un banco central, tener una lógica de supranacionalidad en donde va cediendo soberanía, depositando una parte de esa soberanía en una especie de poder ejecutivo común, que es un asunto muy complejo de explicar. Un parlamento. Un parlamento, que ahí aparece un debate sobre el déficit democrático, porque no tiene las mismas potencias, las mismas propiedades, las mismas capacidades que tiene un parlamento nacional. Entonces siempre ha habido un debate con relación a eso, pero está claro que los flujos ideológicos y los cambios ideológicos y de partidos y de gobiernos van generando también debates. No hay una sola forma de mirar la integración regional y esa pluralidad, entre otras cosas, ha llevado, yo creo que por muchas razones más, a un país tan importante como Gran Bretaña a retirarse de la Unión Europea. Ese golpe es muy duro para la Unión Europea. Ahora, hay amenazas, porque, por ejemplo, a nivel doméstico, Alemania ha visto el crecimiento de la alternativa para Alemania, valga la redundancia, donde, se exhiben, digamos, criterios que se creían perimidos. Estamos hablando de cuestiones bastante reaccionarias, fascistas, en términos políticos. De Europa ha venido prácticamente la concepción política que manejamos hoy, derecha-izquierda, también el nazismo, el fascismo.
Y hemos visto en algunos países aparecer expresiones muy similares. Recién hablaba Beatriz de Hungría, de Polonia, de países que están demostrando una faceta o sectores que empiezan a tener preponderancia. El caso de Vox en España, Holanda ha exhibido, es decir, que en los países nórdicos, que nadie podía pensar que iban a aparecer expresiones de ese tipo, están teniendo cada vez más fuerza. ¿Qué incidencia pueden tener estos fenómenos en la política europea en general de antisistemas o de grupos que reivindican cosas que estaban mal vistas, incorrectamente vistas a nivel político? Sí, increíble, ¿no? Si lo hubiéramos dicho hace algunos años nos parecía ciencia ficción o algo imposible de imaginar, sobre todo por la historia reciente. Sin embargo, están y están creciendo, ¿no? Como tú decís, Europa ha sido un gran laboratorio, una gran usina de ideas, de política, de ideología, en fin, de grandes corrientes de pensamiento y bueno, muchas de las categorías políticas que se estudian en ciencias políticas vienen de ahí, ¿no? Decías justamente de la Revolución Francesa, la izquierda y la derecha. La paradoja es que muchas de esas cosas están en crisis, ¿no? Para decir, justamente en Francia, el partido de izquierda, el Partido Socialista y el partido de derecha votaron muy mal, casi desaparecieron en la última elección y hay una opción ahora entre un Macron que nadie termina de ubicar y de identificar claramente y Le Pen, hija, que es representante de la ultraderecha, que es en el caso de Francia, pero que como vos decís recorre toda Europa. Sí, ¿no? yo me olvidé de Le Pen, pero el Frente Nacional ha sido uno de los casos más emblemáticos. Totalmente, y con muchos primeros. Años ya, y sí, con muchos de los años. primeros. Sí, fíjense que están presentes en 5 gobiernos este tipo de fuerzas políticas y en 22 parlamentos. Es tremendo, es tremendo. Los casos más conocidos para los latinoamericanos, claramente, bueno, ya nombramos Francia, Italia con la Liga de Salvini, España con Vox, que es quizá de las más nuevas, pero con una enorme potencia, y en Alemania lo que se acaba de explicar en la elección pasada, ¿no? Con el 11%, como decía nuestra analista chilena, por suerte. Quizá el caso de Hungría debe ser de los peores ejemplos, ¿no? Víctor Orbán tiene casi el 50% de los votos, incluso un aliado que no se declara de ultraderecha, pero que tiene el 16%. Es decir, está complicado esto y creo que hay que hacerse la pregunta de por qué representan y sobre todo, por qué tienen tantos votos. Álvaro, ¿podemos remontarnos, por ejemplo, a las consecuencias de la crisis de 2008 para quizás ver un poco el origen de todo esto? Donde hablabas, por ejemplo, de Italia, surgieron estos grupos con discursos extremadamente nacionalistas, extremadamente xenófobos. Orbán es un gran ejemplo de eso, si pensamos en lo que refiere a la migración. Justamente años después también, con el tema de la crisis migratoria, se alimentaron de esto. ¿Hubo un momento después de 2008? No tengo duda. Yo creo que la crisis del 2008, que fue una crisis que la vimos de lejos, desde el sur, fue una crisis del norte, ¿se acuerdan, no? La burbuja inmobiliaria, el papel del sistema financiero, de los bancos. Yo creo que sí, que fue clave porque, entre otras cosas, lo terminó pagando la gente. De hecho, me acuerdo que Obama anunciaba meter presos a banqueros y no fue ni un solo banquero preso. Entonces, yo creo que eso generó una gran frustración. Bueno, se llegó a tener un nombre de un movimiento, ¿se acuerdan? Los indignados. Sí. Claro. Lo que había era indignación, era bronca, era frustración, era retroceso. Nosotros estamos tan acostumbrados en América Latina a perder en las crisis que, bueno, lo tomamos más como natural. Para Europa, para Estados Unidos, este es el origen de Trump también, porque además le permitió a estos grupos empezar a hablar de las élites, como si ellos no fueran, ¿no? Pero entonces empezaron a ubicar esa responsabilidad en los gobiernos y decirle a la gente, por eso tuvieron conexión popular, algunos le dicen populismo a esto, en plantear, bueno, ustedes están siendo perjudicados por estas élites. Trump lo usó mucho, ¿se acuerdan? Con Hillary Clinton. Pero en Europa también pasó lo mismo. Y junto con eso vino la idea también del encierro, del nacionalismo, de hablar en contra de la globalización, de hablar en contra del sistema. Y, por lo tanto, un componente clave, y yo creo que en Europa es muy fuerte, que es esta cuestión de los migrantes, ¿no? Porque ahí activan otra cosa. Por un lado, con lo económico activaron la indignación, la bronca, y con los migrantes activaron el miedo a lo diferente, el miedo por los temas de seguridad. Ustedes decían que todo esto ocurrió en el contexto de esa etapa del terrorismo y de todo lo que significó el aumento de seguridad y demás. Entonces el miedo es un elemento clave que al mismo tiempo, bueno, también el miedo a perder el empleo, que en verdad es una gran mentira, pero terminó funcionando. Detrás de esto hay una gran hipocresía del tema migratorio, porque nada de esto ocurre, o por lo menos no más que lo que ocurre como cualquier sociedad y con los nacionales de las sociedades, pero
las responsabilidades que se le adjudican a los migrantes es parte de un relato. No, y que la Unión Europea, aparte, necesita de la Totalmente. mano de obra migrante. Iba a decir eso, es Maite, una porque realidad. por un lado, mano de obra barata. Segundo, para hacer trabajos que los nacionales no quieren hacer. Y no estoy hablando de algo que no conozcamos porque lo vemos en las calles de Montevideo, con los migrantes subidos a bicicletas repartiendo deliveries. Entonces, pero también con este asunto del problema demográfico de Europa, En la población envejecida. que además tiene problemas entonces para hacer sustentable el sistema de seguridad social. Ha sido un gran oxígeno para mantener un sistema de seguridad social de los más desarrollados del mundo, que es, entre otras cosas, la razón por la cual son sociedades más iguales que otros países. Entonces, yo creo que detrás de ese relato hay mucha hipocresía, pero funciona. Funciona y termina generando horrores como los que hemos visto en el Mediterráneo, ¿no? Para terminar un poco con este tema, ¿cuál es, digamos, a partir de ahora la relación de América Latina con Europa? ¿Qué lugar ocupa América Latina en ese relacionamiento, en este contexto, sobre todo ahora? Bueno, lo de América Latina no es solo con Europa, ¿no? Es con el resto del mundo. Vamos hacia una lógica de intrascendencia. O sea, estamos perdiendo protagonismo sistemáticamente como bloque, como región en el concierto internacional. Político, económico, en materia... Quizá la cultura es la que nos va quedando como una seña de identidad, ya no quiero ni hablar del fútbol, pero lo cierto es que América Latina está en una crisis de inserción internacional. Con el tema europeo es más grave porque hay una relación muy importante. De hecho, esto que hablábamos hace un rato del modelo de integración fue algo que América Latina intentó, no digo imitar y mucho menos copiar, pero sí tener como una referencia porque nos pasan cosas similares. Países chicos que si juegan solos en el concierto internacional seguramente les va a ir peor. Fantasía que tienen los ingleses y vamos a ver, porque se habla mucho del efecto en Europa sobre la salida de Gran Bretaña, pero hay que discutir también las consecuencias que va a tener Gran Bretaña. Primero dividiéndose políticamente, fragmentándose en materia generacional, porque los jóvenes votaron a favor de quedarse y los sectores mayores por irse. O sea, hay problemas serios y en general no se habla y ahora empiezan los problemas económicos. Pero en fin, lo que quiero decir es que para América Latina la referencia europea es una referencia importante. Por eso fue tan importante el acuerdo Unión Europea-Mercosur en su origen, 20 años atrás, ¿no? Cuando, entre otras cosas, no se hablaba de un TLC, se hablaba de un acuerdo de asociación estratégica, político, económico y de cooperación, porque hay mucho en común entre Europa y América Latina. Para Europa era muy importante demostrar que su modelo de inserción internacional era replicado en otros lados. Y al mismo tiempo, lo que lograba América Latina era una forma de insertarse en el mundo diferente al caso chileno, que siempre fue, al estilo inglés, cortarse solo. Entonces, Mercosur, Comunidad Andina, intentaron un modelo similar. El problema es que con los cambios políticos en Europa, la política exterior europea se fue volviendo más conservadora. Y los últimos, digamos, las últimas características del acuerdo con Europa son casi un TLC tradicional. Por lo tanto, volvemos a la lógica de plantearnos, bueno, le vamos a vender materia prima, ellos nos van a vender productos de valor agregado. Es decir, hay otra vez los mismos problemas que hemos discutido con otras partes del mundo. La diferencia, y no es nada menor, es que con Europa tenemos con quién discutir. No solamente con instituciones, sino también con partidos, con sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil. Hay mucha más democracia en juego, entonces no estás discutiendo entre bloques solo a través de los poderes ejecutivos o de las autoridades. Hay mucha más capacidad de diálogo y eso hay que reivindicarlo, porque en realidad vamos a encontrar en muchos casos sintonía como para tratar de tener proyectos comunes. Por lo tanto, debilitamiento de Europa es un problema para América Latina, porque la deja más sola aún en la disputa esta de los grandes gigantes que son China y Estados Unidos. Justamente, y cortito porque ya tenemos que cerrar, pero mientras Europa mantiene esta postura un poco más pasiva, ¿China aprovecha este momento? China lo aprovecha en relación a cualquier región, ¿no? Está, digamos, teniendo una capacidad, incluso pandemia mediante, de operar en el mundo con una libertad y con una velocidad que realmente asusta, ¿no? Entonces, bueno, le tocó Trump, que fue un gran hándicap para China, y Europa en una cierta parálisis que también le genera la oportunidad de avanzar. Claramente, y algunos lo toman así, lo acaba de hacer el presidente en Estados Unidos, lo va a hacer también con Europa. Bueno, si ustedes no nos atienden, si ustedes no nos hacen caso, si no firmamos un acuerdo con la Unión Europea, si no avanzamos con Estados Unidos,
nuestro destino será China, y ese juego es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, está funcionando, ojalá despierte más interés. Y ojalá, yo creo que nada va a cambiar hasta que no se vaya Bolsonaro de Brasil, porque el drama hoy de América Latina, además de la fragmentación, es tener un liderazgo en el país más grande con el que nadie quiere sacarse una foto. Entonces, por supuesto que Francia usa una excusa con lo medioambiental, pero hay una cosa que es verdad, está difícil firmar un acuerdo con un personaje como este a un año de una elección. Entonces, yo diría que hay que dejar de jugar con fuego en esto de a ver quién nos atiende y tener una mirada un poquito más estratégica. Bueno, Álvaro Padrón, muchas gracias. Ustedes. Y bueno, se viene una entrevista para el tercer bloque, por favor, vos, que sos el que Sí, sabe pronunciar. vamos a estar hablando con Dürte Bolrad, que es el representante de la Fundación Friedrich Stiftung aquí en Uruguay. Ya venimos. Seguimos con Sin Fronteras y hablando de Alemania y bueno, pensando un poco también en cómo fue la estrategia de Angela Merkel en nuestra región, les presentamos el siguiente tape. Al igual que otras potencias, Alemania también aumentó su interés en Latinoamérica en los últimos 15 años, entre otras razones para incrementar sus exportaciones a la región, que apenas rondan el 3% del total, y la era Merkel resume este proceso. En 2007, antes de su gira inaugural por Latinoamérica del año siguiente, recibió en Berlín al presidente mexicano Felipe Calderón, uno de los primeros líderes regionales en visitarla. Y en 2008, además de México, su viaje incluyó Perú, Colombia y Brasil. El diputado socialdemócrata Nils Annen, actualmente ministro adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la criticó entonces por desconocer la nueva realidad política y priorizar por resentimientos anticomunistas a gobiernos neoliberales sobre los progresistas incipientes como Ecuador y Bolivia. Pero en los años siguientes alentó por igual los vínculos con ambos polos ideológicos, logrando especial sintonía con Evo Morales, Cristina Fernández y Dilma Rousseff, pero también con Mauricio Macri y Sebastián Piñera. Fue incluso de las primeras en reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, uno de los temas pendientes entre la potencia europea y Latinoamérica que el próximo gobierno deberá retomar. Recibimos aquí en Sin Fronteras y le damos la bienvenida a Dürte Bolrad, que es representante de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, como FESUR, como le conocemos aquí en nuestro país. Buenas noches, Dorte. No sé, no lo dije bien, ¿no? Lo dijo muy bien. Excelente. Buenas noches. Gracias Buenas noches, por la muchas invitación. gracias por estar acá con nosotros. Brevemente, para empezar, ¿puedes contarnos un poco qué es FESUR, cuál es su trabajo en Uruguay y cuál es su vínculo con Alemania? Entonces? Bueno, la Fundación Friedrich Ebert es la más antigua de Alemania, del 1925, legado del primer presidente democráticamente electo, y recién después de la Segunda Guerra Mundial fue parte de un grupo que tenemos ahora de fundaciones políticas debido a nuestra lamentable historia, que uno pensó, bueno, hay que hacer educación política plural, en contra de una experiencia como el fascismo, y ahí se fundaron entonces esas fundaciones representando partidos que por segunda vez consecutiva fueron electos en el Parlamento. Nosotros aquí como Fundación Ebert, think tank o usina del Partido Socialdemócrata, estamos en Uruguay desde el 85 y obviamente con esa convicción internacionalista promovemos también el debate de la democracia, la necesidad de inclusión de derechos ciudadanos, derechos laborales, y yo creo que con todo lo que acabamos de escuchar, más urgente hoy que quizás nunca. Dürte, el SPD bueno, dejó la Cancillería con Schröder y después vino el periodo de Merkel, sin embargo, siguió estando en el gobierno durante todos estos años, un poco más, un poco menos, pero básicamente fue el gran socio del CDU en el gobierno. ¿Qué posibilidades existen hoy de reeditar ese gobierno conjunto? ¿Por qué se dice por allí? No solamente por los porcentajes, que sería más difícil.
por los porcentajes imposibles. Primera vez que la llamada gran coalición ya no es tan grande porque los dos partidos ya no somos tan grandes y por eso no hay la posibilidad de una coalición que no fuera por lo menos con 3 partidos. Y además, yo creo que ya fue dicho de alguien anterior, nadie del electorado, ni conservadores ni socialdemócratas, quieren seguir en la gran coalición, incluso porque esa tendencia hacia el centro-centro, yo creo que en parte está fortaleciendo en Alemania, en toda Europa, los extremos y más los extremos hacia la derecha que la izquierda, ¿no? Para que se pueda entender un poco, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos dos partidos? Vos decís que cada vez va más al centro, pero para entendernos, ¿no? ¿Cómo los diferenciamos bien? Bueno, obviamente la cercanía de la socialdemocracia a los trabajadores, derechos laborales, mucho más apertura a la política de migración, también derechos humanos de tercera generación de inclusión, mientras los demócratas cristianos mucho más conservando, no cambiar, más nacionalismo, no integrar demasiado factores nuevos, derechos culturales también, pero realmente yo diría en este momento lo que más nos ha diferenciado entre los dos partidos es austeridad. Entonces, la cercanía del Partido Demócrata Cristiano más a los intereses empresariales, en un momento en que créditos son tremendamente baratos en Alemania y tenemos una tremenda necesidad de inversiones en la digitalización, en infraestructura, renovar infraestructura. Fue gracias a ese partido de la señora Merkel de que se frenó hasta la crisis ahora del COVID, eso sí, hasta ahí una política de austeridad, entonces tremendo esfuerzo para no hacer más deuda cuando la deuda realmente hubiera sido importante para invertir. Te quiero hacer una pregunta de opinión. Vos hablabas de dejar, que se está dejando un espacio para que surjan estos partidos, por ejemplo, de ultraderecha, que tienen discursos tan nacionalistas, xenófobos y peligrosos. ¿Hay una responsabilidad política de los otros partidos de estar dejando ese espacio, de no hacerse cargo? Yo creo que sí, porque si bien se dice que en Europa hay bienestar, hay crecimiento, hay empleo, incluso en Alemania se dice siempre la tasa de empleo es más alta que nunca. Eso sí es cierto, pero ¿qué clase de empleo? Hay cada vez más empleo precario. En América Latina me preguntaron, ¿y cómo ustedes recién introdujeron un salario mínimo? Sí, no teníamos hasta ahora un salario mínimo porque el empleo todo era formal, incluido en negociaciones colectivas, entonces protegido con esa presencia de empleos múltiples y precarios. Entonces ahí recién surge esa brecha social que crece cada vez más y el miedo que la extrema derecha cultiva contra los otros también es un miedo de la gente de perder en la globalización, de que hay unos que ganan mucho y por la globalización y otros que se quedan cada vez más lejos de esa tendencia. Y yo creo que los grandes partidos, y ahí incluyo el mío, deben mucho más acercarse a ese lado casi emocional de miedo para dirigirse y ver cómo, sí, la brecha, si bien el nivel de crecimiento siguen altos, todo bien, pero la brecha es cada vez más alta y ahí sí hay que intervenir. En el caso de que el SPD llegue a la Cancillería, como todo hace prever de acuerdo a esto, pero hay que esperar igual, ¿cómo sería la política exterior de Alemania, pero sobre todo hacia América Latina? Tenemos allí pendiente ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está entre bambalinas todavía,
y además los criterios políticos, porque aquí tenemos en Latinoamérica una heterogeneidad muy importante de distintos gobiernos con distintas tendencias. En su momento Angela Merkel reconoció a Juan Guaidó como presidente y lo pongo como ejemplo de Venezuela. Es decir, ¿cómo sería esa relación con el continente? Bueno, en primer lugar creo que Alemania no actúa ahí solo, sino hay cada vez más esfuerzo también tener una política exterior común europea y sí hay que superar primero la falta de reformas por adentro de la Unión Europea también, reformas como, bueno, empezando por ejemplo entre los 27 que ahora se decide por anonimidad, de levantar ya el voto unánime y permitir como velocidades diferentes de reformas. Eso creo que sería una propuesta que se podría proponer con el nuevo gobierno, porque si bien si la señora Merkel logró como un consenso siempre era a costo del más mínimo consenso que se podía lograr, y yo creo que sí hay tremenda falta de reforma. Y hacia América Latina, lamentablemente, por un lado, hay la atención en la política exterior siempre o donde hay mucho boom de crecimiento o donde hay mucho o hasta guerra o conflictividad. Las dos cosas no aplican a América Latina. Por eso el interés es continuo, pero no es muy alto. Y yo lo lamento muchísimo porque lo que ya fue dicho, yo creo que la experiencia con Trump indicó a la Unión Europea también de estar como cada vez más y sigue con Biden, entre una polarización entre los Estados Unidos y China, y que como middle power, como poder en el medio, debería buscarse alianzas. ¿Y en dónde más que en América Latina? Obvio, sé que nadie quiere la foto con Bolsonaro, pero sí la política exterior alemana siempre ha sido de diálogo, porque es lo único que nos mantiene conectados. Y yo creo que ahí hubiera sido un ejemplo el acuerdo con el Mercosur, no solamente dejarlo quieto, sino, y quizás hasta que hayan elecciones importantes aquí el año entrante, sino también ampliarlo y convertirlo por la competencia con China. No vamos a ganar China en lo comercial, pero es una competencia de sistemas y queremos vender un sistema, la democracia. Entonces, yo creo que no podemos hacer acuerdos de libre comercio que no son tan libres, sino regresar a esa intención inicial hace 20 años de hacer una cooperación de transferencia de tecnología, de ayudar con el cambio de la matriz productiva, también con miras al cambio climático y mucha cooperación, mucho diálogo con la región. De usted, en un minuto, porque no nos queda más tiempo, ¿cómo va a impactar este cambio en la Unión Europea, este cambio de gobierno? ¿Qué expectativas? Porque obviamente no se puede hacer futurología, pero ¿qué cambios puede producir inmediatamente? Yo creo que, bueno, depende obviamente cuál va a ser la coalición, pero ya hay voces cada vez más duros de decir sí necesitamos reformas dentro de la Unión Europea, reformas de más coordinación, más integración en políticas sociales, laborales, económicas, fiscales, porque la crisis del 2008 fue producto también de haber introducido un euro en un momento en que no había esa correlación de políticas parecidas. Entonces, eso nos falta hacer todavía, y si no se puede hacer con los 27 a la vez, se puede ir en pasos. También la introducción del euro todavía no está con todos, ¿no? Entonces, diseñar como políticas de reforma
profundizar el rol del Parlamento Europeo, etcétera, así para hacerlo más participativo, más democrático como proyecto de integración. Muy bien, Jukta Borras, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias Y por la nosotros nos invitación. vamos. Nosotros nos vamos. Esta vez no voy a adelantar el tema, pero le voy a decir algo. A ver. 12 de octubre. Ya lo adelantó. La dejo por ahí. Nos vemos el próximo domingo.